Halving es el evento que reduce por la mitad la recompensa o el subsidio obtenido por un minero. De esta manera es como se reduce la velocidad con la que el circulante final es emitido. Se genera un sentido de escasez y se mantiene controlado y calculable el circulante en cualquier parte de la línea de tiempo. Ayer, Litecoin pasó por este evento y quiero que en el 838 de Bitcoin en español analicemos los efectos previos, inmediatos y posteriores de los halvings tanto de Litecoin como de Bitcoin. ¡Comenzamos! Así es, descentralizados, el halving de Litecoin tuvo lugar el día de ayer. Este ya es su tercer halving, con el cual reduce la recompensa a 6.25 LTC, al igual que actualmente tenemos por ejemplo en Bitcoin. Los halving han sido acompañados de una tremenda especulación, la cual sugiere que el precio pues va a comenzar a subir como resultado de este evento que incrementa ese sentido de escasez en el mercado, ya que el tiempo en el cual se crean nuevas monedas sigue siendo el mismo, para el caso de Bitcoin por ejemplo 10 minutos, pero la cantidad es la que se reduce por la mitad cada vez que este evento del halving ocurre. De hecho, halving viene de la palabra half, que en inglés significa la mitad. Tener una actitud reactiva alrededor del halving, es decir, invertir en fechas cercanas con la esperanza de que el precio incremente y entonces puedas obtener una ganancia, puede que no sea una buena idea, sobre todo porque por ejemplo las ballenas saben que ese es el momento cuando muchos especulan precisamente con el precio de Bitcoin o en este caso de Litecoin y quieren comprar para verse beneficiados. Bueno, pues como una estrategia inteligente por parte de una ballena, sabiendo que hay presión de compra especuladora en ese momento, para ellos es un muy buen punto para que estas ballenas puedan vender, porque en ese momento encuentran con mucha liquidez en el mercado. Esto a su vez hará que el precio baje y además puedan comprar un poquito más adelante a precios todavía más bajos. Considera que esto podría ser una buena estrategia para una ballena. Evidentemente te estoy hablando de un escenario hipotético, de una especulación también propia, pero tiene bastante sentido al pensarlo y sobre todo al comprobarlo con la evidencia, ya que si nos vamos al gráfico de Litecoin en su primer halving, el efecto fue prácticamente nulo en el precio. Nos vamos a dar cuenta si nos posicionamos aquí en lo que es nuestro gráfico. Yo lo he identificado, digo, para los que lo están viendo en la versión en video, he identificado en el gráfico con una línea vertical, y lo que nos podemos dar cuenta es que no solamente la vela del día sino la vela semanal pasa prácticamente desapercibida. Si tú no marcas en el gráfico el momento del halving, la verdad es que ni siquiera podrías identificarlo a simple vista, porque no hay nada que nos diga que ese día precisamente ocurrió el evento del halving con respecto al precio. De hecho, posterior al halving el precio se mantuvo pues prácticamente estable durante varios meses y el precio no despegó sino hasta marzo del 2017. También considera que por aquel entonces la difusión del tema de las criptomonedas pues no era tan conocido, así que eso también pudo haber influido en que el precio no se moviera tanto, sino hasta que Bitcoin comenzó a marcar nuevos máximos históricos, esto también en 2017, fecha en la que precisamente pues despegó el precio de Litecoin. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a el halving que ocurrió en 2019? Ahí ocurrió el segundo halving de Litecoin y en primer lugar, bueno, pues le agarró en una tendencia bajista y no pudo levantar el precio. Ojo a esto, porque el mero evento del halving, al menos con Litecoin, nunca ha tenido un impacto inmediato, es decir, no levanta el precio, y en este caso que lo agarró en una tendencia bajista, pues tampoco lo consiguió, digamos que revertir, ni siquiera detener, simplemente fue una vela común y corriente y la tendencia continuó. Así que podemos ver que en 2015 se estabilizó el precio hasta 2017 que Bitcoin despertó en tema de precio, y en el caso del 2019, después de un buen movimiento alcista previo en el mercado en general, llegamos a una corrección que es precisamente donde ocurre este halving de Litecoin y no tiene un impacto significativo. Lo que quiero que te des cuenta es que el halving no es el evento que marca el antes y el después en términos del precio. De hecho, si nos vamos nuevamente al halving de 2015 en Litecoin, el precio alcanzó su mínimo meses antes, te estoy hablando de abril de 2015 para ser exactos, mientras que en su segundo halving, el cual ocurrió en 2019 y estábamos viendo por acá, el mínimo alcanzado también lo hizo meses antes y aquí fue en diciembre de 2018. A partir de ahí comenzó el mercado alcista y una vez llegado el halving pues ya había incluso algunas ganancias que se podían tomar. Vamos a ver un ejemplo. Si yo aquí marco al momento del halving, ya teníamos un 297% de comparación con el precio más bajo registrado en diciembre del 2018 contra agosto del 2019, que fue cuando ocurrió el halving.
Vamos a ver ahora qué fue lo que ocurrió con Bitcoin. El primer halving no lo puedo ver aquí en el gráfico porque el gráfico no llega hasta 2012, así que nos vamos a enfocar a partir del 2016. En el gráfico también se puede observar cómo la semana del halving también pasa prácticamente desapercibida. Es una vela común y corriente que cuando la ves junto a otras velas incluso hasta es más pequeña y menos espontánea que las velas que lo preceden. Mientras tanto, el punto más bajo y donde comienza precisamente el mercado alcista fue en agosto del 2015, casi un año antes de que ocurriera el evento del halving. Se vuelve a repetir este patrón que estábamos viendo en el caso de Litecoin. Vámonos ahora a 2016, donde tenemos nuestro segundo halving, para analizar aquí el gráfico y qué es lo que nos vamos a poder encontrar. Nuevamente este patrón, el día del halving e incluso toda la semana pasa prácticamente desapercibida. Si bien la vela ya es un poco más grande porque para este punto ya la adopción es más grande también, la verdad es que si la comparamos con las velas anteriores y posteriores, pues prácticamente también pasa desapercibida. De hecho, es hasta 5 meses después que el precio ya consigue despertar y continuar con ese movimiento alcista, y por continuar me refiero a que este ya había iniciado desde mucho antes. Tenemos el punto más bajo en diciembre de 2018, siendo que el halving ocurrió en mayo de 2020. Tenemos un crash previo precisamente al halving unos cuantos días antes, esto fue el 9 de marzo, pero este crash fue bastante peculiar. También ocurrió en los mercados tradicionales y por ese entonces estábamos viendo el tema de la pandemia, así que bueno, aquí fue bastante peculiar este crash, pero aún así no consiguió llegar al punto más bajo que ya traíamos en diciembre de 2018, donde podemos ahora verificar que ahí fue donde terminó el movimiento bajista que venía después del halving anterior y comenzaba ese nuevo movimiento alcista que llevó a Bitcoin hasta los $68,000, casi los 70,000 que vimos apenas hace unos cuantos meses. Ahora es interesante ver en qué punto nos encontramos con respecto al próximo halving. Nos encontramos más o menos a 7 u 8 meses de distancia, con un mínimo alcanzado de 15,400 y este lo alcanzó en noviembre del 2022. Es posible que este ya sea el mínimo alcanzado y marque desde ese punto el inicio del movimiento alcista de Bitcoin hasta llegar al próximo halving, en donde no pasará nada ese día ni esa semana, pero meses después puede despertar el precio, como ya ocurrió anteriormente en los ejemplos previamente mencionados. También es probable que antes tengamos un pequeño crash, pero si en este caso ya tenemos previo conocimiento de lo que puede suceder, le podemos sacar bastante provecho realizando un análisis de acuerdo a la estrategia personal que tú puedas elaborar y la que mejor te convenga. Conclusión, el día del halving e incluso la semana pasan prácticamente desapercibidos. El punto más bajo del precio de Bitcoin normalmente se alcanza antes del halving y no es sino hasta meses después de que ocurre el halving que el precio continúa un movimiento alcista que inició desde antes de este propio evento. En este caso, si el halving va a ocurrir más o menos por ahí de entre marzo y mayo del 2024, es posible que el punto más bajo lo hayamos alcanzado ya en noviembre del 2022, este que tenemos en los 15,400 aproximadamente. Y a partir de aquí, bueno, pues tú ya puedes comenzar a aprovechar este movimiento. Y si esto no se repitiera y el precio marcara un nuevo mínimo, bueno, pues de igual manera ya sabrías cómo aprovecharlo, ya sabrías más o menos de qué manera puede moverse el precio de Bitcoin. Y esta es la razón por la cual yo calculo que el nuevo máximo histórico lo tendremos hasta el año 2025 y el verdadero efecto del halving del año que viene es probable que lo comencemos a ver hasta finales del 2024, que en este caso sería más o menos noviembre, diciembre, como ocurrió por allá en 2017. Cuéntame, descentralizado, qué piensas al respecto de este evento y si es que piensas hacer algo al respecto con las próximas oportunidades, porque estamos, yo creo que en uno de los mejores momentos para aprovechar ese halving y no hasta el próximo año. Bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.